¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mil disculpas por hacerles esperar. Recién terminé la otra clase. Déjenme abrir la presentación nomás ya. Ya, ¿cómo están, muchachos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya, el objetivo de esta clase, cuando Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. El objetivo de esta clase es darles a conocer lo que es una introducción a lo que es la seguridad industrial. Vamos a ver también lo que es un peligro, lo que es un riesgo, lo que es la diferencia entre peligro y riesgo. Pero todos estos son temas muy importantes como lo dije la primera clase, son temas muy importantes que no solamente se aplican en el lugar de trabajo, sino que se aplican a toda actividad que ustedes vayan a desempeñar. A veces ve, por ejemplo, que les dicen, vea, por favor, déme haciendo este trabajito que es. Entonces, cuando les dicen eso, ¿qué es? ¿Qué hay que aplicar? Lo que es seguridad industrial. Entonces, porque así, ayúdenme en apagando los micrófonos, por favor. Ya, entonces ahora ese es el objetivo de la clase, realizar una introducción, ver la normativa legal que hay en el Ecuador y, y sobre todo, ¿no? Sobre todo que entiendan qué es lo que es seguridad y salud ocupacional. Ya, entonces nos basamos primero al concepto, a la pregunta, ¿no? ¿Qué es seguridad industrial? Entonces, seguridad industrial nos dice que es una técnica o disciplina obligatoria en toda empresa. Como yo nuevamente les comento, lo que es seguridad industrial se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Ya, lo que es seguridad industrial, igualmente se aplica en el uso de herramientas o maquinaria que no solamente faciliten el desempeño laboral, sino que también mantengan una confianza en el trabajo que se ejerce, haciendo así que el trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre riesgos. Ya, entonces lo que es seguridad industrial prácticamente conlleva, ¿no? a los equipos, herramientas que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, si usted es un operador de un Seibon, por ejemplo, tiene que tener en cuenta qué peligros y qué riesgos nomás va a tener al momento que usted maneja, al momento que realiza el izaje de diferentes elementos, de maquinarias, perdón. Entonces, a eso se basa lo que es seguridad industrial. Cuando usted es una persona que está operando algún tipo de herramienta o maquinaria, usted tiene que tener una buena condición física, una buena condición mental y una buena condición social. ¿Por qué? Porque de eso depende de la integridad del trabajo que usted vaya a realizar.
Porque si usted está físicamente mal, es decir, si está enfermo, que le duele la cabeza, que le duele alguna parte del cuerpo, usted va a obviar lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Igualmente, si por ejemplo, tiene algún problema, ¿no? Algún problema, por ejemplo, personal dentro de su hogar, dentro de su pareja. Entonces, prácticamente usted está, como se dice vulgarmente, ido del lugar de trabajo. Y social, por ejemplo, cuando depende de de qué condición, de la condición étnica, por ejemplo, usted puede ser montubio, puede ser negro, puede ser indígena, puede ser mestizo. Igualmente a todas las personas se les considera por igual, pero hay veces en los lugares de trabajo lo discriminan a usted por tener cualquier tipo de etnia o peor aún, por tener cualquier tipo de creencia religiosa o de vestuario eh, que sea dentro de su localidad. Entonces, si no hay esa integridad física de ley, vamos a tener algún tipo de peligro, algún tipo de riesgo, porque nosotros ergonómicamente ¿qué significa ergonomía? La relación hombre-máquina. Si usted no está físicamente bien, mentalmente bien y socialmente bien, usted prácticamente no va a poder desempeñar un trabajo profesional, un trabajo coherente con lo que le mandaron a realizar, ¿no? Entonces, de ahí parte lo que es seguridad industrial. No solamente es, por ejemplo, el EPP requerido para lo que es un trabajo de soldadura, es casco, gafas, guantes, protección auditiva, protección respiratoria. No solamente es eso, sino que también, vuelvo a repetir, es la condición física, mental y social que tiene. ¿Por qué? Si usted es un trabajador contento, es un trabajador alegre, que no tiene algún tipo de problema, bueno, no siempre no va a tener, no, que eso es mentira, que siempre se va a tener problemas en la vida. Si usted está en todos sus cabales, ¿qué va a hacer en su trabajo? Va a prevenir, es decir, va a tomar algún tipo de prevención. Y más que todo, que elimina y minimiza el control de los riesgos laborales. Ya, entonces eso es lo que es seguridad industrial. Como vuelvo y repito, no solamente es el EPP que usted utiliza. Es decir, por ejemplo, si está en se peleó con su novio, su novia, su enamorado, su cónyuge, y va al trabajo, no solamente porque se ponga el EPP, ya va a cumplir su trabajo, no. Prácticamente ahí está mentalmente desgastado. O por ejemplo, igualmente en todos los lugares, en algunos lugares de trabajo, por ejemplo, hay el acoso laboral. No solamente el acoso laboral, tratémoslo de término sexual, sino también hay un acoso psicológico. Entonces también tienen que ustedes tener en cuenta todos estos tipos de riesgos, todos estos tipos de peligro que usted va a tener. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, déjenme ver qué dice en el chat. Hay compañeros que están en la sala, déjenme ver. No, no tengo a nadie. A ver, está Vanessa Valderrama y Jonathan Abad. Eh, ya listo. ¿Alguna pregunta? A ver, Carmen Hernández, ¿alguna pregunta que tenga? No listen. Ya. Entonces vamos a la siguiente presentación. Todo lo que es, todo claro, dicen de mi parte. Ya.
Todo lo que es seguridad industrial parte de un marco legal. Es decir, que la seguridad industrial y la salud ocupacional están dentro de la legislación del Estado. Es así que nos dice que la implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo se respalda, dice en el artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador. Igualmente, en las normas comunitarias andinas, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo dentro de los acuerdos ministeriales. Prácticamente lo que es seguridad industrial es una ley obligatoria tanto para el empleador como para el empleado. Es decir, por ejemplo, si usted va en un sitio de trabajo y el empleador no le da el EPP necesario para cumplir ese trabajo, usted no puede realizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a tener ahí algún tipo de riesgo que usted sufra algún tipo de accidente. Igualmente, por ejemplo, por ejemplo, si no le da, por ejemplo, el empleador no le da, por ejemplo, un guante y le dice, no, yo no trabajo porque me están parando la Constitución del Estado. Tampoco no es profesional, ¿no? Entonces, todo lo que es seguridad industrial está enmarcado dentro de un marco legal, dentro de la Constitución del Ecuador, igualmente dentro de la Organización Internacional de Trabajo, como de organismos, como de normas comunitarias andinas. Igualmente, aquí estamos hablando de lo que es el IES. El IES también tiene un departamento donde se realiza la fiscalización de los diferentes tipos de trabajo, de los diferentes accidentes que haya tenido el trabajador en su lugar de trabajo. Entonces, esta es una ley obligatoria que tanto el empleador como empresario tiene la obligación de dar una inducción, de dar todo el equipo de protección personal, de dar la debida capacitación para que usted vaya y realice algún tipo de trabajo. Ya, entonces, está entendido de lo que es la seguridad industrial, está dentro de la Constitución del Estado. Ahora vamos a ver qué es un peligro. Peligro es todo aquello con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad. Bueno, eso estaba reglamentada según la OSHA, la 18001. Igualmente es lo mismo que la ISO, la 45001, que prácticamente reemplazó a la OSHA, sino que ahí le puse como una referencia para que ustedes puedan conocer lo que es una OSHA, que es una norma internacional, una normativa que se tenía, perdón, lo que es prevención y salud, prevención y salud, y también medio ambiente, y lo que ahora es, por ejemplo, la ISO 45001, la que prácticamente tiene estas tres partes, ¿no? Lo que es salud, salud ocupacional y también medio ambiente. Entonces, peligro es todo aquello que con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad. Ya, entonces ahí estamos hablando de lo que es un peligro. Ahora vamos a hablar de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se manifieste. Por ejemplo, ¿qué es nosotros lo que estamos viendo aquí en este gráfico? Que por ejemplo la persona, en este caso este caballero, va a encender una dinamita, ¿no es cierto? Una dinamita y está cerca, por ejemplo, está cerca una compañera de trabajo, digámoslo así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué riesgo va a haber? Que esta dinamita explote, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que se manifiesta como riesgo. Es la probabilidad de de que un peligro se manifieste. Entonces, un peligro es todo aquello que nos causa una lesión o una enfermedad. Y riesgo es la probabilidad de que el peligro se manifieste.
¿Está claro hasta ahí? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la relación peligro versus riesgo. Ya, peligro, como mencionamos, un peligro es algo que tiene potencial de causarle un daño. Por ejemplo, aquí en este gráfico se observa que un bañista, ¿no es cierto? Que un bañista está en la orilla, pero ve que está un tiburón, ¿no es cierto?, en esas aguas. Entonces ahí es un peligro, está en este caso la persona expectante, ¿no es cierto? Está de observador, que ahí está un tiburón nadando. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? Ese es el peligro, usted solamente le vea el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que la El- persona sea atacada por el tiburón. ya, el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Entonces, además de que el bañista, por ejemplo, el bañista está viendo que hay ahí un tiburón en esas aguas y él, a pesar de eso, hace un caso omiso y se lanza, entonces prácticamente estamos viendo lo que es un riesgo. El peligro se le ve, sí, pero por ejemplo, el riesgo es cuando ya usted comienza a actuar. Prácticamente usted está nadando con el tiburón. ¿Y cuál es la probabilidad de que se produzca un accidente? Es alta, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo lo que es la diferencia entre peligro y riesgo. Ahora nosotros vamos a identificar cuál es un peligro y cuál es un riesgo. Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el peligro? Que le puede caer el carro encima del señor. Esas Ya, tablas se pueden romper. el peligro, ¿cuál es? La Por camioneta. ejemplo, la persona, Que la vida de él está poniendo en riesgo. ya, el peligro es, por ejemplo, que en este caso la persona está realizando el mantenimiento de ese vehículo y prácticamente que le alzó y está simplemente con unos dos parantes, ¿no es cierto? Entonces, a más de eso, que no está en una condición segura, prácticamente esa persona está ingresando a realizar un mantenimiento. Eso es el peligro, es decir, que la camioneta está alzada y la persona solamente puso estos dos parantes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que se produce en este caso? El riesgo es que se produzca un aplastamiento. Es decir, que prácticamente estos dos parantes fallen. ¿Y qué le va a pasar a la persona? Va a sufrir un aplastamiento. ¿Por qué? Por no realizar una condición y un acto seguro. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Entonces, ahí nosotros identificamos lo que es un peligro y lo que es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es la probabilidad de que exista algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo aquí? De que la persona sea aplastada por la camioneta. Ya, pero ¿cuál es el riesgo? Propiamente el riesgo, ¿cuál es? Tener fracturas en el cuerpo. No, 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 no. Eso no, ese es el accidente. Eso ya, por ejemplo, al momento que, como vemos ahí, la persona, al momento que ya, que se produzca un accidente, la persona tal vez vaya a estar doblada ahí y sufra algún golpe, todo eso. ¿Cuál es el peligro? Que se rompa eso, mantiene sujetada la camioneta. Ya, Las ese es vigas el que se peligro, rompen. ya que se rompan las vigas. Eso es el peligro. ¿Por qué? Porque si usted necesita realizar un trabajo, ¿no es cierto? Un trabajo mecánico en la camioneta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que embancarle a la camioneta. Y no solamente en dos puntos como está aquí. Tiene que embarcarle en los cuatro puntos, en las cuatro ruedas. Con eso usted puede realizar
ingresarse, por ejemplo, en este caso, debajo de la camioneta y realizar el respectivo mantenimiento. Entonces estamos viendo que ahí se puede producir el riesgo de aplastamiento. David Abad. Espérenme un ratito, por favor, ya. Ya listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Ya, entonces aquí nosotros vamos a ver lo que son las medidas preventivas. Entonces, una medida preventiva para que no se ocasione un peligro, un accidente, perdón, son los controles que prácticamente se van a ejercer sobre el peligro y el riesgo para que estos no se materialicen y no se hagan posibles accidentes. Es decir, que no se hagan posibles. Entonces, nosotros aquí estamos viendo tres tipos de ejemplos. Por ejemplo, un control, ¿cuál es? Por ejemplo, en esa parte donde vemos que está el policía y igualmente está un bus y los niños están cruzando aquí la avenida, por ejemplo, ¿cuál es el peligro aquí? Ser atropellado, licenciado. Ya, ser atropellados, ¿no es cierto? Porque a pesar de eso, no, el peligro, ¿cuál es? Aquí es el bus, ¿no es cierto? Que está transitando el bus. ¿Y cuál es el peligro? Perdón, ¿cuál es el riesgo? Que sea atropellado. Entonces, de ahí nosotros estamos tomando las medidas preventivas. ¿Cuál es una medida preventiva? En este caso, lo que es la señalización. Es decir, si nosotros respetamos ¿no? o respetaríamos todos los cruces peatonales, estaríamos tanto previniendo, estaríamos identificando cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario
respetar cada espacio que ustedes tengan. Otro, en el gráfico que está en el intermedio, por ejemplo, en este caso, se le está dando al trabajador todo el EPP necesario para que no tenga un riesgo que sufra algún accidente por realizar algún tipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el peligro ahí? El trabajo que va a realizar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que a pesar que le den el EPP, este no se ponga, esa persona no se ponga el EPP. Entonces ahí se está realizando un riesgo dentro del trabajador. Otra medida preventiva, por ejemplo, es la señalización. En este caso, la persona está aislando el área de trabajo. Entonces, al aislar el área de trabajo, ¿qué se está haciendo? Previniendo un riesgo, ¿no es cierto? Un riesgo. Como está limitando el área, entonces está prácticamente eliminando lo que es un riesgo en el trabajo. Ya sea si es que es deslizaje de cargas, vaya a haber un aplastamiento, o por ejemplo, si está en lo que lo que es maquinaria pesada, vaya a haber un atropellamiento como en el otro caso. Entonces, esas son las medidas preventivas que se realizan en el lugar de trabajo. Ya, entonces dentro de otro punto vamos a nosotros a ver lo que es un acto inseguro o subestándar. Ya, entonces un acto inseguro, eh, eh, por favor, ayúdenme. Ya, ¿cuál es un acto inseguro? A pesar de lo que son peligros y riesgos, nosotros también vamos a tener actos inseguros o subestándar. Por ejemplo, todo acto inseguro, todo acto que genera un trabajador de manera insegura, inapropiada, imprudente y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo, eso es un acto inseguro. Por ejemplo, si nosotros podemos ver en el gráfico que está bueno, para ustedes la parte derecha, ¿qué está haciendo ese señor ahí en ese puesto de trabajo? Primero están trabajando con agentes químicos. Y a pesar que se está trabajando con agentes químicos, este trabajador no utilizó el EPP necesario, simplemente está como de paseo ahí. Y más aún, se acerca al sitio de trabajo. Entonces, eso es un acto inseguro, es un acto que realiza usted como persona, no como persona, como trabajador, de ingresar de una manera insegura a su puesto de trabajo. Por ejemplo, lo que son actos inseguros es la limpieza de equipos en movimiento. Perdón. Cuando usted le realiza la limpieza de equipos en movimiento, lo, lo más probable, es decir, el riesgo que vaya a haber, es que usted sufra un atrapamiento. Entonces, al momento que usted sufre un atrapamiento en lo que es la limpieza de equipos en movimiento, lo que se va a producir ahí es una, una pérdida de alguna extremidad o incluso la muerte. Otro acto inseguro es, por ejemplo, no asegurar o advertir. Es, por ejemplo, si usted está en su casa, digamos que tiene una casa de 3 pisos y, por ejemplo, está usted izando un refrigerador, pero está izando, es decir, está subiendo, pero no con cuerdas buenas. Se ve que hay cuerdas que están unidas, que están deshilachadas. Entonces hay que se está previniendo un peligro. Y además de eso, por ejemplo, la persona y su vecino va a pasar por ahí a la otra casa. Su vecino va a pasar por la misma vereda donde están subiendo el refrigerador. ¿Qué va a pasar ahí?
va a pasar algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Accidente, ¿por qué? Porque están izando el refrigerador y no pudieron asegurar o advertir, es decir, no realizaron una señalización del área, es decir, evitando que pase la persona o al menos lo advirtieron, no le dijeron, ve, por aquí no pasarás. Entonces, todos esos son actos inseguros. Igualmente, un acto inseguro es cuando usted realiza un trabajo de manera descuidada. Entonces, ¿cómo es de manera descuidada? Cuando usted no le toma en serio a su trabajo. Es decir, cuando pasa jugando, cuando utiliza las herramientas para distraer, por ejemplo, todo lo toma a risa, no tiene la respectiva seriedad para realizar un trabajo, entonces está descuidando su puesto de trabajo. Entonces, todos esos son actos inseguros que lo que le van a proveer a usted es algún tipo de accidente. Tal vez algún tipo de accidente se salvaría de algún tipo de accidente físico. Pero, por ejemplo, este es el señor que está aquí en la fotografía. Por ejemplo, si siempre va así a su puesto de trabajo, más sin esta mascarilla de oxígeno que le está proveyendo oxígeno al trabajador, no va así a realizar la inspección y por ejemplo, peor aún, dice, si a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada. Ustedes nomás que se ponen la máscara, hagan nomás así. ¿Qué está al futuro previniendo este señor? Al futuro está previniendo una enfermedad laboral. Una enfermedad laboral, por ejemplo, como se está viendo aquí en la figura, están trabajando con químicos, puede tener algún tipo de infección, tanto respiratoria como para la piel, puede tener tanto pulmonar, lo que son dilatación de las vías del corazón. Entonces hay algunos tipos de enfermedades que se van a realizar de manera laboral. ¿Por qué? Porque esta persona, a pesar que la empresa le está dando todo el EPP necesario, esta persona por capricho no se pone ese EPP necesario. Entonces ahí estamos hablando de un acto inseguro. Un acto es algo que yo esté realizando. Ya, ahora vamos a ver las condiciones inseguras o subestándar, que es muy diferente. Una condición insegura, en cambio, se da en el puesto de trabajo. Es decir, por ejemplo, si nosotros aquí vemos la fotografía, ¿qué pasa? Que en este caso el piso está resbaloso porque no hubo la limpieza, ¿no es cierto? No hubo la limpieza del aceite que se derramó por realizar algún mantenimiento de alguna maquinaria. Entonces, a pesar de eso, no se puso una señalización, la persona, pensando que hay las condiciones seguras para poder transportarse, no pensó bien. ¿Y qué pasó? Que hay un regadero de aceite y al momento de pasar por ahí se trompezó. Entonces son unas condiciones inseguras porque ya provienen en este caso, del empleador. Por ejemplo, otra condición insegura es, por ejemplo, las herramientas en mal estado. Entonces, si usted no tiene algún tipo de herramienta segura, en buen estado, que le permita realizar un buen trabajo, y estas, por ejemplo, se encuentran en mal estado, vamos a tener una condición insegura. ¿Cuáles son los ejemplos de estas condiciones inseguras? Por ejemplo, es el EPP en mal estado, las maquinarias o herramientas en mal estado o no están certificadas, piso en mal estado, como en este caso, no lavaron el piso, y la iluminación deficiente. Es decir, además de eso, por ejemplo, que no lavaron el piso y no tuvo una buena luminosidad, ese trabajador sí o sí va a tener algún tipo de accidente de trabajo. Entonces, esas son las condiciones inseguras o subestándar que se presentan en los sitios de trabajo. No sé, ¿quién de ustedes trabaja?
¿Alguien de ustedes trabaja o no? Sí, Inge. ¿Y a qué trabajo realiza usted? Mecánica de motos. Bueno, lo que es mantenimiento lo que es mantenimiento de motos, por ejemplo. ¿Cuál sería un acto inseguro para usted? ¿Perdón? Por ejemplo, usted está realizando el mantenimiento de las motos, ¿no es cierto? Dígame un ejemplo donde usted está realizando un acto o una condición insegura. El, Pues un ejemplo es cuando, digamos, un trabajador va en chanclas, no va con botas de trabajo. Eso es muy Ya. riesgoso porque te puede caer una llave o algún tipo de componente de una moto pesado en los pies. ¿Y eso qué es? ¿Un acto o condición insegura? Este es una condición y vendría a ser un acto porque es responsabilidad mismo de él, porque si ya te dan la dotación y no te pones, es un acto que él mismo quiere ir así. Ya, listo, eso es un acto inseguro. Acto Ya. depende de la persona. Siempre tengan en cuenta que un acto inseguro depende de la persona. Como usted dijo, a pesar que le dieron el EPP personal, él simplemente decidió irse, por ejemplo, para estar supuestamente más cómodo, decidió irse con algún otro tipo de zapatos, ¿no? Entonces ahí se está realizando una condición insegura. Y además de eso, por ejemplo, el empleador, el empleador al momento, por ejemplo, al momento de usted entregarle todo el EPP necesario, realiza el curso de inducción, le capacita para, mejor dicho, que le indica qué trabajos va a realizar. Y todo eso está firmado, ¿no? Todo eso se tiene bajo constancia. Si usted al momento de que va a realizar algún trabajo y le ocurre algún tipo de accidente, en este caso el empleador investiga qué pasó, cómo se realizó, por qué se realizó el accidente. Entonces, si le dicen, no, es que él no vino, por ejemplo, no vino con casco y se le cayó una llave. Entonces, ¿culpa de quién es? Del empleador. En este caso, la empresa no asume ningún subsidio al trabajador. Pero en el caso, por ejemplo, hablemos de una condición insegura, que usted, por ejemplo, siempre estaba pidiendo, por ejemplo, que le reemplacen el casco, que le reemplacen el casco. Y, por ejemplo, están realizando o una cuadrilla, está realizando un trabajo en alturas. Y, por ejemplo, a un trabajador se le resbala una llave, justo a la persona que le pidió que le cambien el casco, y este se rompe y pasa la llave, entonces estamos hablando que es una condición insegura. Básicamente eso depende ya del empleador, y al momento que depende del empleador, va a tener en este caso la persona va a tener algún subsidio. Porque, como dijimos al inicio, le está dando el Estado, ¿no es cierto? Le está dando ese derecho de reclamar. Pero no solamente nos vamos a la parte, en este caso a la parte económica. Por ejemplo, ¿quién quiere de ustedes tener dinero y, por ejemplo, estar sin una mano? ¿Quién quiere, por ejemplo, estar subsidiado y, por ejemplo, con su columna que está hecho pedazos, desviada, por ejemplo? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, la salud, por eso siempre que la salud no tiene precio, al menos peor, por ejemplo, siempre ustedes que ya van en un tiempo